Este juicio oral y público que me acuerdo llevó muchísimo tiempo también. Estamos en comunicación con la jueza de sentencia Mesalina Fernández, que en su momento fue presidenta del tribunal de sentencia que había condenado al ex contralor y demás investigados. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, a Raúl, a tu audiencia. Encantada de estar contigo. El gusto es nuestro, doctora. Queríamos tener un poco antecedentes de lo que fue este juicio oral y público y qué es lo que se había comprobado durante este juzgamiento con relación al ex contralor, y también hablamos que estaba la subcontralora y otros funcionarios de la Contraloría. Bueno, voy a tratar de decirte lo que recuerdo. Ujú. No sé, por obra y gracia de Dios, a veces cuando dictamos sentencia olvidamos algunas cosas ya, las secuelas del juicio. Pero bueno, lo que recuerdo es que el contralor fue acusado por por lo menos dos hechos punibles Ujú. dentro de lo que es la lesión, dentro del tipo penal de la lesión de confianza. Se le acusaba por dos hechos. Uno, que era el haber pagado viáticos exclusivos a funcionarios que estaban en su antesala, que eran sus funcionarios de confianza, y otro era que pagó o sueldos que no correspondían a la categoría salarial y que les recategorizó a varios funcionarios. De ese universo de cosas, lo que entendimos que había un dictamen de Hacienda incluso que decía todos estos funcionarios que tenían una categoría que no le correspondía por el perfil que tenían, si bien tienen derecho a un salario, porque incluso fueron nombrados antes de que entrara el contralor acusado, lo que no le correspondía a la cantidad que le daban. Pero entonces, ¿cuánto era lo que debían cobrar conforme a su perfil? Mm. Eso requería, yo recuerdo, un estudio técnico presupuestario que no está dentro de los conocimientos técnicos de un tribunal, porque hay que ser, dentro incluso de los economistas, hay todo un grupo especializado en la formación de categorías salariales, que otra vez tienen unos ítems bastante difíciles de individualizar, y eso no me dijo. Y entonces ahí teníamos un dictamen de Hacienda que tenía, si bien es cierto, no tienen la categoría para el perfil que tienen, sin embargo, se les tiene que pagar porque tienen que tener un salario. Entonces fue muy difícil construir el perjuicio porque la diferencia entre lo que tenían que cobrar y lo que cobraban efectivamente iba a ser el cobro indebido por parte de todos estos funcionarios. Mm. Y nadie me dijo cuál era el sueldo que realmente les correspondía, y era una cuestión muy técnica. Y entonces la absorbimos por ese universo de hechos. Luego llegamos al cobro de viáticos exagerados para estos cuatro funcionarios de su antesala, y ahí sí la cuestión era muy obvia, porque figuraban a simple vista en una planilla sumas que a un observador, un tercer observador objetivo, y de todas maneras ya le puede llamar la atención, porque tenían una diferencia de algo así como 100 horas en comparación a los otros. Te estoy dando un ejemplo. Por Ujú. ejemplo, lo normal era que tengan 50 horas y ellos tenían 100 o 150 horas más, lo que equivalía a que venían a trabajar 24 horas, ¿verdad? Y eso era imposible. Y esas planillas porque él era el jefe directo de estas personas, porque estaban en su antesala, era su gente de confianza. Y pudieron justificar hasta una hora que era normal, a la que todos venían, que era hasta las 5 de la tarde, que eran horas extras. Pero luego había un horario extraordinario, que era quedarse más de las 5 de la tarde. Y ahí es que hubo un problema en que ya nadie les veía, ¿verdad? O sea, nadie les veía porque ellos no iban tampoco, ¿verdad? Venían a marcar a las 2 de la noche, a las 11:30, figuraban como que salieron, ¿verdad? Y esa era la parte del perjuicio que sí logró probar la Fiscalía, porque no correspondían esas horas extras a las extras. Y entonces eso sumamos y nos dio el cálculo del perjuicio que correspondía por el monto cobrado, y porque él era el que ordenaba que estas personas vengan a trabajar a esas horas, de manera que no podía ignorar él que estas personas marcaban a esas horas su salida
porque diciendo que él se retiraba antes, que no podía saber que era su funcionario, que para sus recursos humanos. Muchas defensas alegaron. Pero era imposible porque él pedía y tenía que fundamentar en un pedido, conforme al reglamento interno de la Contraloría, de para qué se tenían que quedar. Y eso tampoco estaba fundamentado. O sea, él numeró una serie de reglas para autorizar el pago de sumas exorbitantes en carácter de horas extras a estos funcionarios de su confianza. Y entonces ese monto sumado de las horas que no debía pagarle fue imputado como lesión de confianza por el perjuicio causado y como cobro indebido por estos funcionarios, que era la contracala de este tipo penal, que cobraban estas sumas que no les correspondían porque no iban a trabajar. Y eso creo que fue. Y los demás todos como cómplices, porque no tenían la calidad de garante que él sí tenía, sobre todo con respecto a estos cobros indebidos. Y ahí, por ejemplo, la subcontralora, creo que hubo un dictamen, un voto en disidencia en la Corte con respecto a la subcontralora, y creo que a la ministra Carolina Llanes, que decía que fue una negligencia, no un acto doloso. El tribunal y la Corte mayoría dijo que sí era un acto doloso. Nosotros la pusimos a ella como cómplice de la lesión de confianza, porque estas planillas de pago, sumas exorbitantes en carácter de horas extraordinarias, tenían la firma de la subcontralora. No es que firmaba después de que se les pagaba. Esa planilla pasaba primero por su control y al mirar la planilla uno salta perfectamente, se puede dar cuenta de la suma exorbitante, como te digo, por la diferencia con los demás que cobran horas extras. Y estas planillas también firmaba María Luisa y las otras dos creo que fueron acusadas también. Había 3 personas que se encargaban del circuito por donde pasaban estas planillas de horas extras y daban su visto bueno. Lo hacían sin controlar. Bueno, pero ellos tenían una serie de deberes que les obligaban a controlar o para qué llevaban a firmar. No, eran analfabetas, ellas podían ver los números. Entonces, por eso nosotros le calificamos a estas conductas del jefe de recursos humanos, que era otro lugar por donde pasaban las planillas, a cómplices de la lesión de confianza, porque con su firma facilitaron que estas personas hayan cobrado indebidamente esa suma y facilitó al contralor que se produzca el perjuicio. Eso es lo que recuerdo del caso. Y con eso fue que les condenaron a 4 años de cárcel al contralor, ¿verdad? Sí, la suma era ínfima y en eso estuvo justamente la deliberación en la pena. Teníamos una pena hasta 5 años y la suma realmente en comparación con otros casos de lesión de confianza y solamente por este universo hecho del cobro indebido de estos funcionarios de su confianza, podría ser catalogada como más o menos leve, aunque cualquier perjuicio que se cause al Estado, que es tu plata, mi plata, la plata de todo, es un perjuicio grave, no importa si se robó 10.000 guaraníes, si le perjudicó al Estado, la perjudicó a todos, ¿verdad? Entonces, pero la cualidad de su figura pública, el cargo que ostenta el Contralor, que es el encargado de andar controlando si alguien en las instituciones públicas no causa un perjuicio al Estado y él mismo está causando un perjuicio, es lo que determinó para nosotros la gravedad del hecho y la gravedad de la sanción que le impusieron. Ya. Y en este caso, doctora, estábamos justamente conversando con Perla. ¿Él tuvo 6 meses de prisión preventiva y después tuvo arresto o no recuerda de repente, doctora? Bueno, mire, sí, recuerdo perfectamente, por eso te digo, trato de recordar siempre lo máximo y tengo buena memoria todavía. Y recuerdo que cuando le condenamos, como era una pena grave, nosotros revocamos su libertad, porque estaba en libertad ambulatoria, y lo decretamos su prisión preventiva. Un tribunal de sentencia en primera instancia, cuando no se ha cumplido pena mínima ni el acusado tiene medida cautelar, puede revocar la libertad y decretar la prisión preventiva. Pero tampoco podemos nosotros calcular cuánto tiempo le va a llevar a la Cámara examinar el fallo de primera instancia, por lo cual, si bien revocamos y decretamos su prisión preventiva, se cumplieron los 3 meses sin que la sentencia de la Corte
haya determinado o haya confirmado nuestros fallos, por lo cual al presentarse a los 6 meses, él con toda razón y conforme a la Constitución Nacional nos viene a pedir su libertad porque había compurgado la pena mínima. Entonces solamente tiene compurgado pena mínima de 6 meses. ¿No tuvo arresto Sí. domiciliario entonces después, doctora? No, eso es lo que no recuerdo, ya casi no recuerdo, pero yo lo que creo es que nos pidió de última, cuando ya estaba en revisión del fallo de segunda instancia, creo que nos pidió la revisión por la pena mínima y creo no estar equivocada en eso, porque ya no, como no tengo el expediente, ya todo se fue a ejecución, entonces me es muy difícil. Una vez que dictamos sentencia, ya los trámites administrativos quedan a cargo de las secretarías y a veces ya no preguntamos. Entiendo, Ya no recuerdo, así que te voy a mentir y te digo, pero creo que no tenía arresto domiciliario. Sí, porque la información que tenemos es que estuvo con arresto domiciliario un tiempo, pero aún no se ha realizado el cómputo de cuánto tiempo estuvo privado de libertad. Yo entonces no sé, no creo que le hayamos dado arresto, pero es probable que habrá estado por cumplir los 6 meses, entonces que es la pena mínima y puede ser que en ese caso le hayamos dado arresto domiciliario, aunque casi estoy segura que fue por pena mínima. Y no sé si por pena mínima le dimos arresto, lo que no sé si, no estoy segura, me voy a equivocar, pero creo que es así como te digo, ¿verdad? Doctora, pero si me dan tiempo, mañana te envío un mensajito al comprobar si es que tengo comunicación en los juzgados de ejecución para poder ver. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, ustedes. aprovechando también esta comunicación con usted, ¿cómo va cerrando también el año como tribunal de sentencia, encima especializado en crimen organizado? ¿Cómo fue el año también a nivel de sentencia? Bueno, cuando tenemos muchos años trabajando en esto, a veces el trabajo ya no pesa y sobre todo cuando nos gusta, ¿verdad? A mí me gusta lo que hago, entonces nunca es mucho el trabajo. Pero, sin embargo, nosotros hacemos todavía causas ordinarias y entonces este año le dimos preeminencia a las causas ordinarias para culminarlas de una vez, porque nosotros ya nos entramos en los sorteos de las causas ordinarias. Teníamos que culminar todas las que se nos asignaron hasta el 19 de julio del 2020 y eso es otra vez algo que no se puede saber porque fijamos la fecha de juicio. Hay un hurto, por ejemplo, que yo no puedo hacer porque 3 veces no le trasladan del penal, que es en Misiones, al acusado, porque dice que no le pueden trasladar, porque no tienen medio. Entonces uno fija la fecha para el futuro, pero el futuro es incierto en ese sentido. O sea, llevamos varias causas ordinarias todavía para el 2022, pero casi todas las más delicadas de crimen especializado están agendadas para el curso del año 2022. O sea que ya tenés agenda medio llena para el año que viene, doctora. Tenemos hasta diciembre del 2022 y me informó una de la Secretaría, creo que es la de Secretaría, la doctora Gloria Hermosa, que tienen ya agendada incluso hasta el 2023. O sea, de repente yo no tengo agendada todavía porque le toca a la otra miembro, pero ya alcanzamos el 2023 para las causas netamente de crimen especializado. Y tratando de hacer lo posible por realizar todas las que nos faltan de las causas ordinarias, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, una causa de 25 desodorantes que no puedo hacer. Esperamos, doctora. 25 desodorantes. Sí, hay una causa, bueno, dice que eran 25 desodorantes más 4 shampoos, más 15 crema de enjuague. Llevaba, creo que quería llevar para hacer un tocador, ¿verdad? Algo así es la acusación. Pero digo nomás, esa, por ejemplo, una causa que tendremos que hacer el año que viene, porque tampoco podemos hacer por causa que no es nuestra voluntad. O sea, porque no es trasladado en este caso. O sea, ¿la persona está privada de libertad, doctora, o no? Creo que sí, porque tiene varios antecedentes, no solamente, a veces eso es lo que pasa, que nos llegan por una conducta así muy ínfima, pero con varios antecedentes y ya están presos por otras cosas o fueron presos después de lo que nos toca a nosotros por otras causas y así. Pero te digo, vamos a hacer lo posible para culminar todas las que arrastramos y creo que ya nos quedan pocas causas, pero
De todas maneras, es como te digo, el futuro es incierto. A veces podemos hacer y a veces no. Pero digo nomás, doctora, este tipo de causas de repente tendrían que solucionarse ya en la etapa de intermedia, ya en la Y preliminar. bueno, si los jueces de garantías tienen algún criterio con respecto a eso. Hay veces que el acusado no acepta la salida transitoria, que importa el reconocimiento, y entonces él no tiene otra alternativa que elevar a juicio. Otra vez ni se fija en la petición tampoco, ¿verdad? Entiendo. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Muy De amable, nada, doctora. cuando ustedes quieran, a las órdenes. Gracias a ustedes. Te informó PDS Radio TV Digital. 25 desodorantes. Eso nomás ya vos, Raúl. Qué bárbaro. Qué amarillista.